Pues reanudamos la actividad en esta cocina central Exquisit Mediterrani, porque vamos a dar comienzo a esta jornada o esta actividad para reconocer, porque qué mejor manera que ser conscientes de lo capaces que somos, que poniendo el foco y reconociendo méritos que ocurren en el mundo de la gastronomía, y lo vamos a hacer pues con la ayuda de las instituciones que son parte importante de este congreso por ese apoyo que ofrecen y que están a puntito de llegar. Los veo que están viniendo por la mitad del pabellón. No obstante, me gustaría que vayan tomando asiento, por un lado, tanto público como invitados que están en el checkpoint. Ruego, por favor, a mis compañeras de backstage que vayan abriendo la puerta a los invitados para que ocupen sus sitios, porque, como les digo, llenamos de brillo este escenario precisamente para reconocer en distintos aspectos qué está pasando en el panorama gastronómico y dónde hay que poner el foco. En unos minutitos les invito a que entren a esta cocina central para vivir este momento tan memorable y tan bonito en el que el sector reconoce lo mejor de nuestra gastronomía. Quizás es porque yo he nacido en el Mediterráneo que me siento tan conectada a este mar, a esta tierra, a esta luz. Y es que la Costa Blanca es mi pasión, es mi vida, es lo que soy. Me define como persona y me diferencia del resto. Sí, es importante no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Eso nos ayuda a entender el sentido de nuestra existencia. Este es el mar que me ha visto nacer y crecer, reír y también llorar, emocionarme. Nuestra tierra es salud y bienestar, es alegría por la vida, a nuestra manera, a nuestro estilo, auténtica. Por eso tantos artistas vienen a la Costa Blanca buscando la inspiración, para captar su esencia, esa luz que define nuestro carácter. Y no solo los artistas, son tantos los que vienen para quedarse. El cielo, el paisaje, los atardeceres rojizos, el calor de la arena bajo los pies, la brisa del mar en la piel, las montañas y ver el mar desde lo alto. Me encanta cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir el sol en mis párpados cerrados, como si la luz te llegara muy adentro. No sé explicarlo. Como decía mi abuela, la vida tiene muchas cosas inexplicables. Hay que vivirlas, sentirlas. Y es que he tenido que vivir en otras partes del mundo para valorar profundamente lo de aquí. Tengo todo lo que necesito. Mi futuro está aquí. He aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, de los pequeños placeres de la vida. Y de eso aquí sabemos mucho. Porque no hay nada más auténtico que sentirte feliz en el lugar donde naciste. Y por mucho que lo intente, no te lo podría explicar con palabras. Costa Blanca, auténticamente nuestro.
Como les decía, desde esta cocina central Exquisit Mediterrani, les invitamos a que tomen asiento para asistir a un evento memorable, un evento entrañable, en el que queremos reconocer en distintos aspectos a proyectos, cocineros, cocineras que están realmente llevando a cabo una labor que tiene pues todo el mérito del mundo, y por eso queremos ponerle el foco en este escenario. Por eso invitamos no solo a las autoridades, sino también al público asistente, a las escuelas, que tomen asiento, porque de verdad que se va a producir un momento muy emotivo y muy especial en este escenario. En unos minutitos arrancamos. Gracias. Pido por favor a la gente que veo que se agolpa por el fondo que tomen asiento, de verdad, que se pongan cómodos y que les invitamos a disfrutar de este momento. Últimos invitados del Chef Point, por favor, si pueden también tomar asiento. Ya está, ya está. Me lo he apuntado yo. Por ponerla adelante, porque van a pasar todos por aquí. Vale. Atrás no, adelante, para que puedan pasar. Vale, genial. Sí, yo me retiro. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos un año más a esta cocina central Exquisit Mediterrani, por la que están pasando grandes referentes del panorama nacional en materia de gastronomía, de excelencia, de divulgación, sostenibilidad, en un programa que hemos trabajado desde la organización con la objetividad, la libertad y la humildad que caracteriza a esta feria, y que de la que muchos de ustedes ya son conocedores. Pero llega el momento de reconocer, porque igual de importante es hacer las cosas bien hechas como ponerles el foco, porque muchas veces se nos olvida y hay que contarlas, hay que contar hechos, personas, hay que contar proyectos que no siempre son todo lo visibles que deberían de ser, pero que no por eso dejan de ser importantes. Y aquí, Gastrónoma, tenemos vocación de eso, vocación de mostrar, vocación de enseñar. Vamos a visibilizar dos reconocimientos. Por un lado, los embajadores del Exquisit Mediterrani, que a continuación les explicaré, y por otro lado el premio Uno de los Nuestros, un premio mítico en este certamen y que cada vez estamos más orgullosos de celebrar. Pero antes de empezar, y como manda el protocolo y por la apreciada presencia que tenemos de las instituciones, me gustaría dar paso a la mayor autoridad en materia de alimentaria, que es el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, don José Luis Aguirre, para que nos dirija unas palabras. Gracias.
Muchas gracias, alcaldesa, consellera, presidente de la Diputación y resto de autoridades. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí hoy. Es para mí un honor estar con todos ustedes en esta nueva edición de la gran cita de la gastronomía de la Comunidad Valenciana. Como todos sabemos, el sector agroalimentario es uno de los principales motores económicos de nuestra región. Es un sector innovador, diversificado, avanzado tecnológicamente y que pone a disposición del consumidor productos de gran calidad y de innegociable vocación exportadora. Desde nuestra consellería siempre estaremos apoyando certámenes como este que promocionen nuestros productos y nuestro buen hacer, que favorezcan el acercamiento de los profesionales, el flujo de información, la adquisición y divulgación de nuevas técnicas. Es un sector apreciado internacionalmente tanto por los productos básicos que se obtienen de nuestro sector primario como de los derivados de la calidad que se producen en ellos, tanto por nuestra industria agroalimentaria como por nuestros restauradores, entre los que nos orgullecemos de contar con algunos de los mejor considerados internacionalmente y que son excelentes embajadores de nuestra Comunidad Valenciana. Es muy importante crear puntos de encuentro para que no solo el sector profesional agroalimentario, sino en general todos los amantes de la gastronomía conozcan novedades que presentan las empresas, además de intercambiar opciones, opiniones, debatir tendencias y llegar a acuerdos comerciales. Es un sector estratégico para nuestra economía, para el empleo, para nuestra autosuficiencia, para la soberanía alimentaria, para el desarrollo rural de muchos de nuestros pueblos y comarcas y para la conservación y difusión de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Su importancia es conocida por todos, nuestra dieta conocida en todo el mundo. Es necesaria la promoción de los productos, los procesos y las recetas que conforman esta dieta. Es un papel que me enorgullece adoptar, el ayudar a que se sigan produciendo en nuestra región sin poner trabas y contribuyendo a que este sector crezca día a día y se consolide como lo que es la joya de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Dar la bienvenida también al resto de instituciones que iremos poco a poco dándoles también paso. Y ahora sí que entramos en materia. Los valencianos somos gente hospitalaria por ser una tierra precisamente de acogida desde tiempos inmemoriales. Nuestras rutas de la seda, las rutas de las especias, siempre han hecho que seamos gente de acogida. Es por eso que creamos estos premios de embajadores del Exquisit Mediterrani, para ese ADN en el ADN en el que se nos ha quedado pues estas características a los valencianos, pues refrendarlo y continuar siendo eso, hospitalarios. Hemos acogido a chefs internacionales durante estos días de congresos, a los que no solo les hemos dado pábulo en este escenario para que nos cuenten qué están haciendo en sus cocinas, sino que además hemos querido darles un poquito de nuestra tierra. Los hemos, invitado a que visiten nuestra ciudad, a que descubran nuestros productos, nuestros productores. Les hemos puesto en contacto en muchos de ellos y por eso consideramos que tenemos que darles el reconocimiento como embajadores de nuestra tierra. Porque qué mejor que vivir la experiencia en nuestra ciudad, en nuestras cocinas, en nuestros restaurantes, para luego contarla en sus países y, ¿por qué no?, acabar cocinando también nuestros productos. Por eso, este premio. Solicito en el escenario la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la señora Núria Montes, para la entrega de estos reconocimientos. Gracias. Un aplauso. Muy bien. Gracias. Ponte por aquí. Bueno, y para comenzar, hemos querido realizar el reconocimiento a una de las cocineras que de verdad que ha realizado una labor magnífica en el escenario. Empiezo por ella porque tiene que coger el vuelo de vuelta a Copenhague. Florencia Abella, una cocinera memorable con, ascendencia argentina, pero afincada en Copenhague, mejor restaurante de Copenhague. Y además con una causa. La causa es minimizar el consumo eléctrico en su restaurante, a tal punto que es una maestra, una chef del fuego. Así nos lo demostró ayer en este escenario, además de gran responsabilidad
con la despensa local y con los productores. Enhorabuena, Florencia, muchísimas gracias por haber formado parte de Gastrónoma y por haber estado en nuestra tierra. Esperamos haberte aportado algo y que te lleves un trocito y, por supuesto, esta es tu casa. Gracias. Bueno, pobre Nino y Agnes no hablan nada de español. Yo voy a hablar, luego les explicaré a ellos por qué les estamos dando este reconocimiento, por no extenderme y por no empezar con el inglés, que lo tengo un poco olvidado. Nino y Agnes han venido nada más y nada menos que de las Islas Feroe, del restaurante Cox. Ellos aparte son asesores, trabajan y hacen pop-ups porque Cox ahora mismo es un restaurante fuera de temporada. Está en el Polo Norte y ahora es imposible acceder a él. El restaurante más inhóspito del mundo, dicen algunos. Allí cocinan con lo que tienen. Ayer nos trajeron unos vídeos maravillosos de ese producto kilómetro cero, que son unos moluscos extrañísimos, unos pescados, y además como ellos mismos procesan en este caso sus terneros o sus ovejas. Queríamos reconocerles, han venido, han estado unos días aquí, se han enamorado de nuestra tierra, han conocido nuestros productos y me encantará que se lleven este reconocimiento a su casa. Please, Nino y Agnes, come in. We want to thank you to be here in Valencia. Vale. Okay. It's going to give you, okay. Hay uno para cada uno. We hope you to be a very good ambassadors of Valencia. You are friends of our city and you are always welcome to our city, okay? Thank you. Bueno, y como tercer invitado internacional, Joao Oliveira, un chef que ha venido desde Portugal, un restaurante maravilloso, Bella Vista, dentro de un Relais Chateau, pero no solo es maravilloso el espacio, sino también el proyecto de Joao. En este caso, Joao está trabajando las profundidades del mar. Ayer nos trajo un despiece absolutamente magnífico de pescados tan sublimes o tan humildes como puede ser una corvina, pero que está trabajando para llevarlo a lo más alto de la gastronomía. Joao domina nuestro idioma, nos entiende, pero aparte pues estamos hermanados en esta península y de verdad agradecerte. Tienes tu casa en Valencia, Joao, y de la mano de Nuria Montes agradecemos tu estancia y te invitamos a que cuando quieras volver a Gastrónoma, esta es tu casa. Pues muchas gracias a los tres embajadores. Nuria, ahora te volveremos a llamar. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y ahora sí, ahora pasamos a ese segundo reconocimiento, uno de los nuestros. Como les decía, para nosotros este es un premio entrañable porque llevamos unas cuantas ediciones llevándolo a cabo gracias a la colaboración de parte fundamental de la organización de esta feria, los chefs. Sabemos que Gastrónoma es una feria abierta, es una feria de todos, todo el sector participa, tanto la parte institucional, como vemos, como la parte privada, los expositores, como también el propio sector. Quería, antes de pasar a dar estos galardones, me gustaría reconocer el empeño y el empuje de dos personas que siempre han insistido que la mejor manera de premiar al sector era haciéndolo desde el propio sector. Qué mejor que los compañeros de cocina, los compañeros de productores, de hacedores, de artesanos, que sean los que reconozcan la labor. Y así lo hacemos en uno de los nuestros. Y por eso quería reconocer a Carlos Matáis, que siempre desde el principio ha insistido en que estos premios los tenían que nombrar los propios cocineros, por un lado. Y luego a Alejandro Roda también. Quería agradecerle, el director de feria, porque siempre pone mucho empeño, pero lo que digan los chefs, lo que digan los chefs. Siempre hacemos dos distinciones, una de la Comunitat Valenciana y por otro lado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque creemos y tenemos la vocación de enseñar lo que ocurre o lo que a lo mejor se ha dejado en un segundo plano olvidado y que merece estar en este escenario. Me gustaría, para esta primera
nombramiento del premio autonómico, también llamar al chef Ricard Camarena, a la alcaldesa de Valencia, doña María José Catalá, y al conseller de Agricultura de nuevo, José Luis Aguirre, para que ocupen el escenario. ¡Ay, cuidado! Es que lo hemos puesto un poquito todo complicado. Y ahora sí, guisos, calderetas, arroces, horas interminables en la cocina. Podríamos estar hablando de un gran chef, pero estamos hablando de una chef, más que una chef, una cocinera. Una cocinera que ha llevado siempre el producto a cuestas, pero que ha sido tan invisible como una hormiguita. Paso a paso, lo ha cargado durante muchísimos años, pero ha sido tan difícil encontrarla que incluso no encontrábamos ni imágenes de ese pasado en las grandes cocinas. Una gran cocina como ha sido Casento. Mirad si es grande, que grandes cocineros ahora mismo de nuestro panorama han pasado por sus fogones. Con Mari como madre, ha sido mamá, ha sido esa hormiga. Uf. Es que las... Por primera vez no voy a poder. Ha sido madre de muchos, por supuesto de su hijo Raúl, que es un referente, pero además de gente como Ricard o de gente como Quique Varella, como Elsa, que empezaron con usted, mano a mano, en silencio. Pues hoy está aquí y queremos reconocer la labor de Mari Murria como un referente dentro de nuestra gastronomía, por haber cargado con el producto. Y nada, muchísimas gracias y rogamos por favor que suba al escenario. Perdón. Le hace entrega a Ricard Camarena. No puedo, si tenemos un micro de mano y en un momento dado alguno de los presentes quiere hacer, sé que son mucha gente y muchos cocineros los que han venido por este momento y van a subir todos al escenario. ¿Queréis decir alguna cosita? Es un compromiso, lo sé, no lo habíamos preparado, pero... Los focos a Mari Murria, por favor. Emocionante, es muy emocionante para mí. Gracias, solo puedo decir eso, gracias. Bueno, hemos diseñado desde Feria esta hormiguita con la gamba de la mano de José Piñero, uno de los amigos de Gastrónoma, que todos los años nos hace estas joyas, para que Mari, de verdad, te lo lleves a Viver, que qué suerte vivir en Viver ahora, haber cambiado los fogones. La verdad es que vivo tranquila y al final de esta profesión vale mucho estar tranquila. Pues nada, ahí la tienen, referente, ejemplo y alguien relevante que conquistó nada más y nada menos que las estrellas Michelin con lo nuestro, con nuestra gastronomía, con nuestra tradición. Ahora sí. Ahora sí que... sí, vamos a bajar porque queda un poquito justo el escenario. Gracias. Un aplauso, por favor. Nuria, perdona, Nuria. Te estamos haciendo hoy algo de ejercicio porque tú estás acostumbrada. Te va bien el subir y bajar. ¿Estás haciendo aposta a ver si me caigo? No, no. Ahora sí, vámonos al panorama nacional. Este año queríamos hacer especial mención a un proyecto que una imagen vale más que 1000 palabras, lo van a ver, les voy a explicar el porqué, pero para ello me gustaría llamar en este caso a otro chef, uno de nuestros referentes, uno de nuestros puntas de lanza, por favor, Quique da Costa. Gracias.
Tenemos ya a la consellera y ahora me gustaría llamar al presidente de Gastrónoma, Carlos Matáis, para que también haga entrega de este reconocimiento. Tenía una pequeña introducción, pero como digo, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y me gustaría que los compañeros pusieran el vídeo en relación a Echaurren. Lo cierto es que siempre me he sentido un edificio afortunado. Primero por mi ubicación, en el centro de Ezcaray y frente a la iglesia de Santa María la Mayor. Ahí es nada. Y después, porque he tenido la suerte de acoger vidas que me han enseñado tanto. El trabajo, la familia, el cariño. He albergado tanto amor que a veces pensaba que se iba a desbordar por mis ventanas. Soy un hotel, lo sé. Pero ¿qué quieren que les diga? Me siento también un hogar. El viaje hasta lo que soy ha sido hermoso. Por supuesto que ha habido momentos duros, pero también forman parte de mí y por ello soy quien soy. Al igual que por las risas, las canciones, las prisas, los que no llegamos. La vida. Me estoy poniendo nostálgico y se supone que estamos celebrando mi cumpleaños, mi 125 cumpleaños. Así que desplieguen todos sus sentidos. Escuchen, miren, saboreen, huelan, acaricien. Sean bienvenidos a su casa. Pues por esos 125 años de familia, de generaciones, cada una ha dejado su granito, cada una ha hecho grande este Echaurren y ha hecho un espacio memorable donde, como bien han dicho en el vídeo, nos hacen vivir, nos hacen disfrutar y nos hacen descubrir. Por 125 años de raíces y de corazón, Mediterránea Gastrónoma premia al portal de Echaurren con el galardón, uno de los nuestros. Gracias, Francis. Francis Paniego, chef de Echaurren, portal de Echaurren, recoge de la mano de Quique da Costa estas raíces y corazón diseñados por José Piñero. Pues millones de gracias a Gastrónoma por reconocer el trabajo de nuestra familia. Siempre decimos que qué importante es tener historia. Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener historia. Es maravilloso tener historia, sobre todo porque te hace muy pequeño. Y si algo somos es que hoy estamos aquí celebrando este aniversario, pero solo somos los portadores de un testigo que recogimos en el año 2003 y cuya misión es entregárselo a la sexta generación cuando ellos quieran, que será pronto ya, que ya están ahí. Y eso te hace pequeño y es muy bonito. Además, estáis invitados a Echaurren, todos, cuando queráis, estáis en vuestra casa. Bueno, de poco en poco, ¿eh? Cuidado. Un placer. Cuidado, Francis, que los valencianos somos muy de convoy. Vamos todos para allá, ¿eh? Bueno, pues despedimos a Francis. Hacemos una foto. Luego os llamaremos a todos para foto de familia. Muchas gracias. Pero antes, aprovechando la presencia... Sí, porque cierras tú. Aprovechando la presencia, en este caso, de las autoridades, muy bien, nos gustaría dar cierre a este
Pues a este momento, a este memorando que hacemos en Gastrónoma, que nos encanta hacer para, como decíamos al principio, poner los focos, mostrar lo mejor que tenemos en nuestro país, lo mejor que tenemos en casa, me gustaría ceder la palabra a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, nuestra doña Nuria Montes de Diego. Muchísimas gracias, Maje. Muchísimas gracias a todos. Alcaldesa de Valencia, querida María José, consellera de Agricultura, José Luis, alcalde de la Diputación, presidenta de la Diputación de Valencia, vicepresidenta de la Diputación de Alicante. Buenos días a todos. Antes de nada, permitirme felicitar a Carlos y a Alejandro, que realmente son las caras visibles de esta feria, que seguramente es el mejor certamen de gastrónoma celebrado hasta ahora y creo que se merecen el aplauso de todos nosotros. También agradecer a todo el equipo de Turisme Comunitat Valenciana que trabaja duramente para poder hacer realidad esta cocina central de Gastrónoma, que además lleva el nombre de nuestra marca gastronómica, l'Exquisit Mediterrani, con la que queremos poner en valor, desde luego, nuestro producto, el trabajo de nuestros cocineros y la excelencia de nuestro destino de la que sois parte importante. Acabamos de sumar con estos reconocimientos a nuestro proyecto a 3 nuevos embajadores del Exquisit, que nos ayudarán a promocionar indudablemente la Comunidad Valenciana fuera de nuestras fronteras como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo. Por eso quiero dar la enhorabuena a Nino y Agnes de Cox, que vienen desde las lejanas Islas Feroes, además ataviados con el abrigo propio de sus islas, pero que hoy desde luego sobra en Valencia, a Florencia de Exted y a Joao de Belavista Hostel en el Algarve portugués. Además, quiero agradecerles que asuman esa responsabilidad de llevar una pequeña parte de nosotros a sus lugares de origen, donde espero que ejerzan como prescriptores de nuestros sabores, de nuestros saberes, de la tradición y de la vanguardia de nuestra cocina, que sin duda han conocido durante su estancia en Gastrónoma. Del mismo modo, me gustaría felicitar a Francis Paniego y a su familia por sus 125 años de historia y esa 6ª generación ya en ciernes, y a María Murria de Casento. Ya te he dicho, María, que la experiencia que tuve en tu restaurante es una de las que me marcó más en mi vida y que no olvidaré jamás. Ambos sois también ahora uno de los nuestros. Quiero aprovechar este momento para poner en valor el trabajo que hacéis todos y cada uno desde vuestras cocinas y salas, porque indudablemente nos hace a todos más fuertes como destino. Gastrónoma nos da esta oportunidad de conocer en unos pocos días todo este sector, para darnos cuenta de que todo esto no es fruto de la improvisación, es fruto del talento, de la creatividad, del sacrificio y de la disciplina de una generación de cocineros y cocineras, restauradores, hosteleros, camareros, sumillers que habitan en nuestro territorio. Por eso nunca nos cansaremos desde este Gobierno de poner en valor vuestra valentía y vuestra capacidad para ser visionarios en un mundo en constante cambio. Porque ahora poca gente elige un destino al azar, sino que es la experiencia que tiene que vivir en él que tiene un gran peso a la hora de decidir dónde va de vacaciones, dónde va de viaje. De hecho, los datos nos indican que casi un 25% de los turistas que llegan a la Comunidad Valenciana lo hacen atraídos por su producto gastronómico y que además estos turistas pueden ser ese turista de calidad que buscamos porque gastan hasta un 30% más que el resto de los segmentos. Por lo tanto, en el turismo vosotros jugáis ahora mismo un papel fundamental que no nos cansaremos de agradecer. También me gustaría animar a la gran cantidad de estudiantes precisamente que están aquí y que hemos visto además en la feria, porque habéis venido a escuchar y a contemplar cómo trabajan vuestros referentes y porque sobre todo habéis optado por este maravilloso mundo como una opción profesional. Quiero deciros que indudablemente es un camino duro, es un camino lleno de retos, pero también lleno de grandes satisfacciones. Que nadie os diga que esta no es una profesión de futuro, lo es, porque además es una profesión de valientes y vuestro sacrificio servirá para hacer felices a los demás porque todos trabajamos en la industria de la felicidad. Os animo a todos a aprender y disfrutar en este certamen, a ayudarnos a consolidar todavía, si cabe más, la Comunidad Valenciana como un destino gastronómico de primer orden y, desde luego, seguiremos caminando juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consellera, por tus palabras. Y ahora sí, para cerrar,
Pido la intervención de nuestra alcaldesa, la señora María José Catalá. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo seré muy breve porque aquí en este escenario se han vivido cosas bonitas y se ha vivido algo maravilloso que es muy característico del sector de la gastronomía, que es generosidad y cariño, ¿no? Siempre digo que es sorprendente cómo este sector, los profesionales de este sector, saben trasladar generosidad, cariño y empatía y se saben arropar entre ellos como profesionales. Y esto se ha vivido aquí. Por tanto, la verdad es que es una suerte contar con este sector tan fuerte y al mismo tiempo tan generoso. Quiero saludar, por supuesto, a la consellera y presidenta, a Núria, al conseller d'Agricultura, al president de la Diputació de València, a Vicent, a la vicepresidenta de la Diputació de Alacant, a Carlos, por supuesto, y a Alejandro, grandes artífices de este momento, al presidente de la Cámara, gracias José Vicente Morata, y a todos los que estáis aquí, a presidente, premiadas y premiadas, señoras y señores, chefs, profesionales del sector. Como decía, es una gran suerte para nosotros estar aquí. Yo quiero deciros que Gastrónoma se ha convertido en un punto de inflexión en la ciudad de Valencia, como tantas otras cosas que queremos hacer desde Feria Valencia, y ahora ya me pongo la camiseta de vicepresidenta de esta feria, pero este es un punto de inflexión que a pulmón prácticamente y con el esfuerzo de todos ha conseguido en esta 11ª edición seguir ampliando pabellón y sobre todo quedarse casi pequeño para seguir creciendo, ¿no? Para nosotros que sigáis creciendo, que llevemos 11 años apostando por los productores, también apostando por los chefs, apostando por los profesionales del sector, es una suerte. Esta ciudad, la verdad es que tiene que apostar claramente, lo hemos hecho muy recientemente, tuvimos no solo los premios Michelin, los 50 Best, hemos tenido grandes eventos vinculados con la gastronomía. Vamos a seguir haciéndolo de la mano de la responsable de la concejalía, de Paula, y también de Tono Franco, que también están por aquí, responsable también de Visit Valencia, porque creemos de verdad que Valencia puede albergar, tiene un potencial enorme en este momento para albergar estos acontecimientos y para ser referente internacional. Yo no quisiera hacerlo demasiado largo, quiero decir que me ha emocionado mucho el cariño con el que los profesionales del sector han reconocido a María y he visto una vez más esa generosidad que siempre veo en todos ellos. Pero también gracias también por esa muestra de legado familiar, por esa muestra de apuesta por el sector de la gastronomía y de la hostelería de Chaurren, y gracias también a los embajadores, a los nuevos embajadores del Exquisit, porque creo que además llevar nuestro nombre de la Comunidad Valenciana a nivel internacional es fundamental. Mi experiencia con Gastrónoma es la experiencia no solo de la generosidad, sino también de la hermandad. Llevo muchos años viniendo y aquí quedaba con el antes presidente de la Diputación de Alicante y hoy presidente de la Generalitat, nos vemos en Gastrónoma, veníamos aquí, compartíamos, estábamos juntos y sobre todo hacíamos esa conexión que siempre se hace entre las tres provincias tan importante. Yo quiero agradecer siempre la presencia hoy de Ana, la vicepresidenta de Diputación de Alicante, pero también es verdad que Gastrónoma siempre ha sido un punto de unión entre Alicante, Valencia y también Castellón, que me gustaría seguir reforzando. Era la quedada de hermandad, donde nos juntábamos, donde hablábamos, donde nos reíamos y sobre todo donde disfrutábamos de esta maravillosa industria de la felicidad. Y lo disfrutábamos mucho, porque lo cierto es que aquí hay mucho, mucho que disfrutar y que hacer. Yo he asumido un compromiso como alcaldesa de Valencia, varios compromisos. Uno de ellos es estar muy presente en Feria Valencia para manifestar el compromiso de la ciudad con la feria, con el recinto ferial, y sobre todo para ayudar en su trabajo y para colaborar en el proyecto Feria Valencia. Pero el segundo compromiso que he asumido es que la ciudad esté a la altura de sus profesionales. Creo que en este momento tenemos gente con muchísimo talento que está sabiendo trabajar con el sector, con los sectores más originarios y más tradicionales de esta comunidad, sacando el nombre de Valencia fuera y proyectando lo mejor de nosotros mismos. Nunca abandonan nuestro territorio, saben siempre esta es su fortaleza y yo quiero que la ciudad esté a la altura de esos grandes profesionales.
Hay mucha gente en este sector de la ciudad. Conocemos todos cómo son Ricard y cómo son Quique, cómo es Quique, lo sabemos todos. Pero yo quisiera que Valencia llegue a estar a vuestra altura. Estáis aquí, la ciudad va a seguir creciendo, pero gente como vosotros impulsa a esta ciudad a seguir adelante y a seguir creciendo. Que la ciudad esté a su altura es un reto para mí y desde luego estoy comprometida en ello. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena a los premiados y a los reconocidos y sobre todo a seguir trabajando por esta tierra tan bonita, esta tierra tan maravillosa, esta tierra tan rica y esta tierra que tanto tiene que ofrecer a nivel internacional y a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Yo ahora sí que pediría hacer una foto de familia con los galardonados, por un lado los reconocidos y con todos los cocineros que han venido también a acompañarnos. Por favor, no tengáis ningún reparo en subir. Este es vuestro reconocimiento a los vuestros y nos encantaría hacer esa última foto con la parte institucional, con los cocineros y, por supuesto, con los galardonados. Les invito a que accedan al escenario. Gracias. Pero que pesa, que pesa. Nuria, cuarta vez. Y ahora con la amiguita. Con la amiguita, ¿ves? Por eso te digo que tú vienes entrenada. Voy allí al fondo. Yo me pongo al lado de ella, va. Sentarse. Ponemos abajo.